separados nunca habrá revolución. Pues es un gusto participar en esta mesa y ser moderadora de la misma. Tenemos tres participantes que nos van a enriquecer mucho con su memoria histórica, su experiencia y su trabajo académico. Está Javier Santiago, que es un gran compañero, lo conocimos muy joven, estuvo en la Secretaría de Relaciones Juveniles del PMT, ¿o me equivocó? Un compañero que participó en el Comité Nacional, que ha tenido una trayectoria académica importante. Estuvo, creo que en el INE, ¿sí? Y siempre ha llevado los principios, la forma de actuar que nos distinguen a los pemetos de una manera muy honorable, muy, muy recta, muy dentro de los principios en los que nos educamos. Bienvenido, Javier Santiago, un gusto tenerte entre nosotros. Espero nos puedas compartir esta gran experiencia que tú tienes. También tenemos en la mesa al compañero Ariel. Compañero Ariel es un estudioso, un académico que ha publicado muchos libros. De hecho, mucho de su inquietud es estudiar en la izquierda mexicana. ¿Sí? No tengo muchas referencias porque yo no milité en el DF. Yo estuve militando en el estado de Puebla, entonces no tengo muchas referencias de la militancia de Ariel. Lo que sí sé es que es un gran escritor, que es un académico importante y que le interesa mucho la historia y el análisis de los partidos políticos de izquierda en México. Bueno, todos conocemos a Salvador Ruiz Villegas, ¿sí? Salvador Ruiz Villegas es de los compañeros fundadores del PMT, participante muy importante del movimiento 68, por parte de la Escuela de Ingeniería. Estuvo preso en Lecumberri, creo que en la Crujía M. Ahí estuve en contacto con el ingeniero Eberto Castillo, le dirigió, el ingeniero Eberto lo motivó, lo orientó, le enseñó para que pudiera terminar su carrera. Es un gran ícono del PMT, yo lo quiero mucho, no solamente por el PMT, sino por todo lo que vivimos en la lucha del 68. Para mí es una persona entrañable. Pues los tres son fieles representantes del PMT. ¿Qué más puedo decir de ustedes, compañeros? Entonces, no, abusando del micrófono, dejamos, creo que Javier Santiago ya está listo para participar. O Ariel, Javier, ¿te gustaría Cuando participar? ustedes digan, ¿eh? Cuando tú dígaselo. Pues ahorita ya participa para después, son los 15 minutos que dice Margarita, y después darle entrada a preguntas y respuestas sobre tu participación, para después siga Ariel, y en la medida en que Salvador Ruiz Villegas logre tener la asesoría técnica para incorporarse, pues lo incorporaré. Bueno, Javier, eres dueño del micrófono, muchas gracias y te dejamos en esta intervención.
Gracias. Aprecio mucho tus palabras, Chelo, en verdad. Este, eh, pues el tema, el tema es la coyuntura en la cual nació el Partido Mexicano de los Trabajadores. Creo que mm, ahora sí, disculpen los problemas de memoria, pero ya alguno de los compañeros mencionó parte del contexto que nos tocó vivir en el proceso de fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores. La década de los 70. La década de los 70 estaba marcada por diversos conflictos de carácter internacional. Hay un contexto internacional adverso, adverso a los movimientos populares. La Guerra Fría está en pleno auge. Eh, Está marcada por la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Los acuerdos de París se firman en 1973 y 2 años después las tropas del Vietcong entran a Saigón y derrotan a lo que quedaba del gobierno títere apoyado por los Estados Unidos. Eh, y esta derrota va a marcar a la política imperialista en el sentido de que los Estados Unidos se cierran, buscan proteger lo que ellos consideran su espacio vital, geopolítico, y América Latina es un lugar preeminente de esto. Eh, eh, las dictaduras militares en la década de los 70 se van replicando de una manera muy importante en el cono sur. Se derroca al primer gobierno socialista que llega por la vía democrática en América, se da el golpe militar en Chile, en el que muere el presidente Salvador Allende, las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, la de Paraguay era todavía más antigua, Uruguay. Eh, entonces es una situación adversa. Las dictaduras militares en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿no? Guatemala, a excepción de Costa Rica. O sea, el mapa de América Latina se cubre de dictaduras. Pero hay otro fenómeno también importante. Aunque el neoliberalismo va a alcanzar su auge en la década de los 80, pues al final de cuentas es en la década de los 70 donde se principia a gestar esta política en el mundo. Pero también está marcado esta década por acciones de los países dependientes o países en vías de desarrollo de resistencia frente al imperialismo. No solo de resistencia armada, sino de resistencia económica, de resistencia política. La OPEP, que fue fundada en el año 1960, mete al mundo en 1973 en una crisis energética muy importante, porque limita la producción de petróleo con el objeto de que crezca el precio y que obviamente se beneficien los países productores de petróleo. Esto también va a repercutir en América Latina y sobre todo va a repercutir en el caso de México de manera importante, porque va a definir la política petrolera que va a impulsar López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982, y que además también va a marcar un hito en la historia del Partido Mexicano de los Trabajadores. Entonces, este contexto internacional es total y absolutamente adverso a los movimientos sociales y a los movimientos populares. Así fueran movimientos democráticos, movimientos pacíficos, aún así la coyuntura era adversa. Luego viene el contexto interno. Hay el contexto externo, creo que podemos dividirlo en dos partes. Los gobiernos, los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, y luego los movimientos sociales más directamente precursores
del Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? Este, eh, el gobierno de Echeverría y el de José López Portillo son los últimos gobiernos populistas surgidos de la Revolución Mexicana. Eh, Se inicia el proceso conocido como neoliberalismo, que Joan Chomsky dice que ni es neo, o sea, no es nuevo, y tampoco es liberal, ¿no? Entonces, pero bueno, calificado como neoliberalismo, eh, con Miguel de la Madrid. Se inicia ese proceso internamente en el país, el cual pues va a vivir la entrada al GATT, la definición de la política económica de México en función de las reglas establecidas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, y estos gobiernos populistas de Echeverría y de López Portillo eh, dan concesiones. Los gobiernos populistas se caracterizan por otorgar concesiones a las clases populares. El incremento salarial en el sexenio de Echeverría es sumamente relevante, al grado que el día de hoy no se ha recuperado la capacidad adquisitiva del salario mínimo que tuvo en 1976. Entonces, sí hay concesiones de parte de estos gobiernos de carácter social, pero son gobiernos cerrados desde la perspectiva política. No hay libertades ampliamente respetadas. Las libertades políticas son selectivamente respetadas, o sea, se les respeta a ciertas personalidades, ¿no? Que no dejan de sufrir también presiones y tensiones. No olvidemos el caso de don Daniel José Villegas, o el caso de Excelsior también, que tuvo un margen de libertad al inicio del sexenio de Luis Echeverría, y luego el propio Luis Echeverría organiza el golpe contra el periódico Excelsior. Eh, eh, Hay visos de política económica nacionalista en estos gobiernos, sí, indiscutiblemente, pero también no podemos olvidar el endeudamiento externo que nos llevó a las crisis de 1976 y de 1982. O sea, son, en relación a la política económica, son políticas económicas bipolares, tiene rasgos nacionalistas y tiene rasgos de dependencia muy acentuados. Eh, entonces, esos son los gobiernos bajo los cuales nace el Partido Mexicano de los Trabajadores, en que el modelo de desarrollo económico, conocido como de desarrollo estabilizador, había logrado consolidarse, pues apoyándose en la explotación de los trabajadores de la ciudad y del campo, de ambos, porque también los bajos precios en los productos agrícolas beneficiaba la acumulación de capital. Entonces, hay ahí una situación de empobrecimiento extremo, ¿no? Si ustedes recuerdan la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, que además fue prohibida, se consideraba un atentado contra la dignidad nacional, y el libro de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, que también era una investigación antropológica y que también fue cuestionada, y que afortunadamente después publicó el Fondo de Cultura Económica. Entonces, había un ambiente de tolerancia para quienes estaban de acuerdo y podían tener posibilidades de tener alguna mínima disidencia, pero no había tolerancia para quienes intentaran organizarse con posturas independientes y contrarias al sistema, aunque fueran por la vía pacífica. Entonces, esos son los gobiernos bajo los cuales nace el PMT. Ahora, ¿qué movimientos son precursores? Desde el punto de vista ideológico y político, el movimiento precursor más remoto, sin duda alguna, es la Revolución de 1910, que va a retomar aire con la creación del Movimiento de Liberación Nacional, promovido por el general Lázaro Cárdenas, y en el cual ya participó el ingeniero Alberto Castillo. Rosario Avilés está realizando un trabajo
comparando los programas del Movimiento de Liberación Nacional y el programa del Partido Mexicano de los Trabajadores. Creo que deberíamos de conocerlo cuando esté concluido. Yo leí hace muchos años el programa el programa del Movimiento de Liberación Nacional, y el programa del Partido Mexicano de los Trabajadores tiene enormes similitudes con ese programa. Hay una identidad ideológica y política con este programa, que es la recuperación del nacionalismo nacido de la Revolución Mexicana. Y en este aspecto, pues Eberto jugó un papel muy importante porque él fue el encargado de elaborar el proyecto de programa y de declaración de principios. A mí me tocó participar en la elaboración del proyecto de los estatutos, pero desde la perspectiva ideológica, la aportación de Eberto es importante, dadas la influencia del movimiento de liberación nacional en él. Luego están, que es un movimiento político, pero luego están los movimientos de carácter social, como son los ferrocarrileros, que acabamos de recordar de manera gráfica y muy clara, los movimientos de los maestros normalistas, de los médicos, y aquí recuerdo al querido Alfredo Rustián, que fue dirigente del movimiento médico, y la influencia más inmediata pues es el movimiento del 68, pero en el Partido Mexicano de los Trabajadores participaron personas que venían del Movimiento de Liberación Nacional, del movimiento ferrocarrilero, del movimiento de los maestros, del movimiento médico y del movimiento estudiantil del 68. Y muchos otros que no teníamos experiencia política de ninguna naturaleza. O sea, y hay que recordar que también como un movimiento impulsor de una nueva alternativa política, pues es la guerrilla. Estaba la guerrilla rural, las más importantes, la de Genaro Vázquez y la de Lucio Cabañas, y estaba la guerrilla urbana. El movimiento campesino y los movimientos de insurgencia sindical que se dan en la década de los 70 son importantes. Este es el caldo de cultivo político-social en el cual la experiencia del ingeniero Castillo y de Demetrio Vallejo esencialmente definen que lo que es necesario es crear organización política. Una organización política que aglutine a los trabajadores del campo y de la ciudad, porque una lección histórica es que la dispersión de todos estos movimientos que acabo de mencionar, que a pesar de la relevancia que tuvieron, fueron movimientos aislados y que las derrotas de ellos también se debió a su aislamiento. Y era necesario construir una coordinación de estos movimientos. Pero también tenemos que tener muy presente que la actividad de la izquierda se daba en el movimiento social exclusivamente, porque el ámbito electoral estaba cerrado para la participación de la izquierda. Entonces, el Partido Mexicano de los Trabajadores nace con el afán, con la idea de coordinar las luchas sociales que se estaban gestando. Pero insisto, de una manera pacífica y por la vía democrática, buscando modificar la Constitución, buscando que estos cambios manteniendo lo que favorecía a los trabajadores, manteniendo lo que favorecía la soberanía nacional, manteniendo lo que favorecía el desarrollo autónomo de México, pero modificando la Constitución en aspectos de carácter económico, social, de beneficio a las mayorías marginadas de la población y también ampliando las libertades democráticas. Y habría que decir
que el Partido Mexicano de los Trabajadores no fue un partido anticapitalista en sentido estricto. Planteaba la socialización de los bienes de producción, pero no de todos. O sea, sino la socialización de los bienes de producción relevantes, los que definían la política económica. Dentro de esos estaba de manera muy clara el petróleo, la energía eléctrica. Y creo que el día de hoy tendríamos que agregar el litio. Así como defendimos el petróleo, tenemos que defender el litio, ¿no? Para que las transnacionales no se lo lleven en su beneficio. Entonces, este es el contexto, porque ya se me acaba el tiempo, este es el contexto en el cual surge el PMT, en un contexto adverso. Y creo que ahí está la gran riqueza del Partido Mexicano de los Trabajadores. A pesar de este contexto internacional y nacional adverso de la cerrazón del sistema en el país, del régimen autoritario y el contexto anticomunista en el mundo y el predominio del imperialismo norteamericano, sembramos semillas. Algunas de ellas están dando frutos el día de hoy, otras no. En otras tenemos que creo que ahí es donde nosotros tenemos que encontrar nuestras coincidencias y empujar desde donde estemos, desde la cátedra, desde un artículo periodístico, desde el movimiento en el condominio, en el barrio, o sea, hacerlo, y que tenemos que coordinarnos para apoyarnos, manteniendo la libertad de acción de cada quien en el partido que milite, el que sea, los que no militamos en partidos que no están en el espacio académico o periodístico que tengamos, o en el barrio, donde sea. Eso es lo que tenemos que hacer. Creo que necesitamos ver hacia el futuro. Y todavía tenemos algo de energía para dar guerra, creo yo. Muchas gracias. Pues un aplauso, compañeros, para... Gracias. Les quiero decir que hay 45 conectados, que hay una sugerencia muy importante de José Luis, que dejemos hablar a los tres ponentes y que el resto que queda sea para intervenciones. Es que así se ahorra un poquito más de tiempo. Yo creo que es prudente. Correcto. Hay muchos saludos. Eduardo Soto Díaz, Usías Martínez, hay compañeros que están saludando a través del chat. Y pues un gusto de sus saludos y su participación, porque al ratito participan, ¿sí? Está ya conectado Salvador Ruiz Villegas. Aquí hay Salvador Ruiz Villegas es un sol en el PMT. Salvador, te damos la palabra dentro de esta mesa. Tienes 15 minutos. Y después, si dejamos al más joven, que es Ariel Rodríguez Curi, y ya con esos terminamos y empezamos preguntas y respuestas. Salvador es el dueño del micrófono. Que abra el micrófono para ser el dueño. Tu micrófono, Salvador. Abre el micrófono, Salvador, ya. Esa, ¿verdad? Un abrazo, Chela. A la distancia me quedan más dudas que respuestas. Muy pocos compañeros del PMT teníamos cierta claridad de lo que era el poder real. Cuando uno empieza a pensar en términos de poder, no se equivoca uno, no se equivoca. El hecho de que siempre estemos a la defensiva y en las respuestas es porque nunca hemos analizado cómo responde el poder desde siempre, cómo ha mantenido el poder para poder. El PRI, claro, el PRI y el Estado mexicano, nacido de la Revolución Mexicana, construido con todos los cacicazgos nacionales, tiene el poder.
Yo estaba viendo ahorita que el movimiento de Vallejo, de los ferrocarrileros, fue muy fácil darles el salario. O sea, eso no hay ningún problema. Pero cuando pide democracia sindical, le costaron 11 años de cárcel a Vallejo y una represión feroz contra los ferrocarrileros. Por una sencillísima razón, atentaba con uno de los pilares de la estabilidad del Estado mexicano, que era el movimiento obrero totalmente controlado a través de las organizaciones sindicales corporativamente a favor del Estado mexicano. ¿Qué pasó? Bueno, que ellos conquistaron el poder a balazos. Recuerdo que Fidel Velázquez dijo, y nos van a tener que sacar a balazos. La Revolución Cubana, o sea, cuando asciende la Revolución Cubana, lo hace con un movimiento guerrillero exitoso que se trató de imitar en muchos lugares del planeta, pero sin que se pudiera consolidar el poder. Mao lo dijo de una manera, el poder nace del fusil. Vallejo, bueno, un compañero en el chat puso algo que le dijo Vallejo. Mucho ruido y pocas nueces. El poder, o fuera del poder, todo es ilusión. Es una frase que yo escuché por ahí en varias ocasiones. Fuera del poder, todo es ilusión. Vivimos en un mundo engañado, en un mundo que lo han engañado desde hace siglos. Cuando yo hablo, y lo he platicado con Hugo, o sea, lo que hace falta es una soberana crítica a toda la cultura occidental, llena de conquistadores, llena de explotación, llena del poder que ejercen sobre los demás, llenas de una ambición de poseer, del dominio de unos sobre otros. En cierta manera, los países endeudados vivimos colonizados y nos siguen explotando de otra manera, no como lo hicieron en la colonia, pero nos siguen explotando. Entonces, el camino es sumamente complicado. El PMT trató de construir el partido de masas, vuelvo a decirlo, de una manera muy ingenua, porque atentar con un partido de masas tomar el poder es enfrentarlo de una manera violenta. Cuando en 1973, con el golpe de Estado en Chile, se cancelan las posibilidades de poder ascender el poder vía el socialismo de una manera pacífica electoral. Y vimos la respuesta del imperio. O sea, el imperio con la Operación Cóndor y después con el terror en todas las naciones donde había cierta oposición armada, la eliminaron. Incluso a los Black Panthers en Estados Unidos. Entonces, cuando se lucha por el poder, se lucha a muerte, se lucha de una manera terrible. Creo que en el PMT nunca tuvimos idea de esas consecuencias. Y para acabarla, resulta que el Estado mexicano y el imperialismo aprendieron más rápido que nosotros. O sea, cuando en 1976-77 acudimos a la gobernación para una nueva ley electoral, la LOPE, era porque los gobiernos revolucionarios estaban agotando sus recursos. Ya no podían seguir con el mismo discurso. Y ya teníamos encima algunos, no mejor ahorita, del GAP, posteriormente empezaron a hacerse las reformas estructurales y acomodaron las cosas para el advenimiento del neoliberalismo, de los tecnócratas, para la privatización que ya tenían muy armada, primero vía el Consenso de Washington y posteriormente debilitando todos los gobiernos de Latinoamérica. Es terrible porque no nos dábamos cuenta. Recuerdo, José Luis Hernández relata
que cuando empezaron a hacer agua al interior del PRI, en gobernación, Bartlett los llamó a los del PST para decirles que formaran, o sea, no fue idea de Talamantes, ni de Graco, ni de compañía, no, fue idea de Bartlett, de que formaran el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Ya sentían pasos en la azotea. Estaban teniendo todo una presión para que cambiaran las reglas del juego en la relación México-Estados Unidos, para el advenimiento de este neoliberalismo y esta situación tan terrible de que empezaron a vender todo el patrimonio nacional. Lo empezaron haciendo en Chile, o sea, fue el primer experimento. En el caso de nosotros fue el camino de poner gobiernos muy ad hoc para empezar a hacer esa venta de garage. Todo nuestro patrimonio, todas nuestras empresas estratégicas fueron liquidadas con complacencia de esos gobiernos que, si se quiere, gobiernos traidores, gobiernos traidores a los intereses de la nación. El lema del Partido Mexicano de los Trabajadores era independencia económica, soberanía nacional y revolución. La independencia económica para cualquier nación en los tiempos actuales es sumamente complicado, incluso para China. Soberanía nacional era una gran aspiración nuestra, porque se dio en el marco del ascenso revolucionario entre la Revolución Cubana y antes del golpe de Estado en Chile. O sea, había un ascenso. Pensábamos que se podía hacer ese movimiento de masas y semejante a la unidad popular podíamos tomar el poder, pero se canceló esa vía. Entonces, siempre hemos tenido presente la presencia e influencia de los Estados Unidos en todos nuestros asuntos. Lo olvidamos a veces. La soberanía nacional a veces es una aspiración. Y revolución. La última frase del lema del PMT era y revolución. Cuando salgo de la cárcel, Eberto, la invitación que nos hacía era: vamos a organizar la revolución. Vamos a organizar la revolución. Tenemos que organizar la revolución. Era un camino, pero digo, antes del golpe de Estado en Chile. Eran otras condiciones. Después del golpe de Estado en Chile, no quedó otro camino más que intentar abrir puertas en gobernación vía la LOPE para el registro de nuevos partidos que siguieran pues un camino de la democracia liberal. Liberal, no hay de otras. La Revolución Francesa está presente hasta la fecha. O sea, es el partido del dejar hacer. ¿De quiénes? De los más vivos, de los explotadores, de los que tienen más recursos. El patrimonio y el poder en el mundo se han concentrado de una manera que casi resulta imposible poderla enfrentar. Y cuando yo hablo de conociendo y sufriendo viejas y nuevas realidades, hablo que la guerra ha estado presente en todos los tiempos de la humanidad. Ahora es la guerra contra el terrorismo. Antes fue la guerra contra el comunismo, pero siempre van a estar en guerra porque es un súper negocio para los países desarrollados imperialistas y colonialistas. Yo lo dejo ahí. O sea, no entendíamos nada del poder, y si no entendemos qué es el poder, que además no sabemos ni dónde está, resulta que nuestros esfuerzos van a ser muy ingenuos. Gracias. Pues gracias a ti, compañero, lo que has marcado. Bravo, un aplauso a nuestro compañero. Un sol en el PMT, dicen los compañeros. Yo como moderadora y Margarita les pediríamos que si hay alguna pregunta, la redacten a través del chat.
y entonces nosotros la leemos porque nos queda muy poquito tiempo. Entonces vamos a dar la palabra al más joven de los participantes, Ariel Rodríguez Curi. Abrimos su micrófono, compañero, bienvenido, y pues el micrófono es para usted. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchas gracias a los organizadores, a José Luis Hernández, que tuvo la deferencia de comunicarse conmigo y invitarme. Me da muchísimo gusto ver tantos rostros que inmediatamente recuerdo, ya sea porque los vi en el Comité Delegacional Benito Juárez, donde yo empecé a militar, o los vi en el Comité Nacional, ahí en Bucareli 20, y me da mucho gusto, por lo tanto, estar con ustedes y bueno, participar en este déjà vu que está tremendo en muchos sentidos. Yo soy historiador profesional, entre otras cosas tengo un interés en la historia de la izquierda y me voy a permitir hacer simplemente 3 puntos para poner a su consideración sobre las implicaciones que ha tenido el PMT en la historia mexicana y en la historia específicamente de las izquierdas mexicanas. Y me parece que este es un asunto fascinante porque muchas cosas pasaron, como decía Salvador ahora, sin que nosotros mismos nos diéramos cuenta, ¿no? Y eso siempre es muy interesante, encontrar cómo en lo que uno aparentemente estaba metido también tiene otras implicaciones que por el momento se le escapan a quienes éramos, pues muy humildemente, muy al margen, pero actores de lo que estaba sucediendo. Lo primero que quiero decir es que el PMT representa una de las familias dentro de las izquierdas mexicanas. Ya lo han dicho mis colegas de manera muy acertada. Recoge la tradición de la Revolución Mexicana, pero más específicamente del Movimiento de Liberación Nacional, de una manera muy clara. De hecho, me atrevería a decir que esa continuidad, ahorita me voy a referir cuáles son los elementos de esa continuidad, llegan incluso a finales de la década de los 80 con la propia formación del PRD y en algún sentido también, o en muchos sentidos también, de Morena. ¿En qué consiste esa implantación del PMT dentro de las familias de la izquierda mexicana? Una muy importante, la propuesta de un partido de masas. Era muy raro en ese momento que un partido de izquierda en México planteara la idea del partido de masas. Los partidos más conocidos, el Partido Comunista o los trotskistas que estaban en proceso de reorganización, en realidad tenían una idea leninista del partido de izquierda, que es un partido de cuadros sobre todo, ¿no? Entonces ahí hay una primera ruptura donde el PMT irrumpe y vuelve a plantear el asunto que ya estaba presente, aunque no con esa enunciación desde el Movimiento de Liberación Nacional. Una segunda aportación del PMT es que se declara de izquierda sin declararse marxista. Y esto fue fundamental en la cultura política mexicana. Porque estaba un poco, no lo voy a decir así, pero casi secuestrada la idea de que para ser de izquierda había que ser marxista-leninista, o en todo caso marxista. Con esa capacidad que tenía para comunicar Eberto, lo planteó desde el Senado, en el sentido de que no había que adoctrinar a la gente, sino convencerla de que tenía derechos y que esos derechos solo podrían ser defendidos en una organización política autónoma del gobierno y que no requería presentar su pasaporte de marxista para militar en un partido de izquierda. Me parece que esa es una innovación muy importante porque no solamente está la familia de los partidos leninistas en México, los comunistas, los trotskistas y todos los grupos o grupotes o grupitos que había en ese momento, después del 68, por ejemplo. También está el caso de la guerrilla, al que se refirió mi amigo Javier Santiago. El caso de la guerrilla es una vindicación extrema del partido de cuadros. El PMT plantea un partido de masas, un partido no marxista y un partido público. Y esa es otra aportación fundamental. Nada de clandestinajes, nada de ocultamiento. Lo que hacemos, lo hacemos bajo el cobijo de la Constitución y a lo que aspiramos lo hacemos bajo la guía del artículo 39 constitucional, que permite al pueblo cambiar su forma de gobierno, etcétera, etcétera.
ahí hay otra ruptura enorme en el imaginario de las izquierdas mexicanas. Y que es también, yo diría, un aprendizaje de lo que había sucedido hasta ese momento. Yo quiero recordar al respecto que en sus contribuciones a Excelsior, por ejemplo, Heberto dejó clarísimo su distancia respecto a lo que en ese momento practicaba, por ejemplo, la Liga Comunista 23 de septiembre, y se expresa en términos durísimos respecto a algunas de las medidas que tomó la Liga Comunista 23 de septiembre, y los pone muy cerca, y hay que decirlo con todas sus letras, dentro de un crimen. Es decir, matar, incluso matar policías, matar candidatos a secuestro, etcétera, etcétera, es un crimen, decía Heberto. Y lo dice en su momento, lo dice en 1974 con toda esa autoridad moral de un preso político que salió de la cárcel, de un preso político que no claudicó, de un preso político que no se sumó al sistema, sino que se puso a organizar un partido. Entonces, la historia del PMT es una historia dura en ese sentido porque exigía deslindes muy importantes, que ahora, a toro pasado, después de 50 años, podemos ver como del amplio espectro de la izquierda, pero en su momento implicaba separarse de algunas tentaciones, yo diría, autoritarias dentro de la propia izquierda. No olvidemos que cuando Heberto y Vallejo iban, por ejemplo, y el Búho, iban a Sinaloa, acababan apedreados, abucheados, acosados por la extrema izquierda, muy cercana a la guerrilla, en este caso en Culiacán, a los enfermos de Sinaloa. Entonces, esa fundación del PMD también implicaba un cierto delinde respecto a una cierta izquierda, y eso yo creo que vale la pena recordarlo, porque nos lleva a un asunto que es fundamental. Si le quisiéramos poner un nombre, un adjetivo a la experiencia de Heberto y del PMT, o sea, la experiencia de todos nosotros, compañeros, yo diría que es el pasaje más exitoso de algo que se ha explorado poco, pero que tiene mucho sentido en el México contemporáneo. La existencia de un liberalismo de izquierda, que vindica no solamente la Revolución Mexicana, como dijo acertadamente Javier Santiago, sino también a los liberales mexicanos de la época de la Reforma, y Heberto constantemente los cita Zarco, cita Ocampo, cita a varios personajes muy importantes, en el contexto de las luchas populares. Es decir, lo que el PMT finalmente trata de hacer es sumar una tradición de disidencia, de movilización popular, con un ideario y con un stock, digamos, vamos a decirlo así, de ideas que vienen de muy lejos y que ha costado mucho trabajo a los intelectuales contemporáneos ubicar, y yo creo que no se ha hecho justicia a lo que significó el pensamiento de Heberto y en general el experimento del PMT. Plantear que es posible un liberalismo de izquierda de base popular, que no aspira a cancelar el constitucionalismo mexicano, sino a perfeccionarlo, que reconoce las libertades públicas como libertades fundamentales, que reconoce la libertad de expresión, de asociación, etcétera, que no necesariamente en los 70 todos los partidos tenían bien vistos. Eso es una cosa que hay que decirlo en sus términos. Por cierto, yo diría, nada más para afilar navajas, que una contribución muy importante también de Heberto y del PMT es que de manera silenciosa y sutil, si ustedes quieren, hay una ruptura brusca, definitiva, con el paradigma cubano de revolución en América Latina. De hecho, en el fondo, si uno lee con cuidado a Heberto, hay críticas a veces no tan implícitas, sino más bien explícitas, al modelo cubano, y esa es una cuestión que debemos considerar. Y yo atribuyo esa crítica a que Heberto está muy embebido, y afortunadamente diría yo, con la tradición del liberalismo popular mexicano. Así que cuando nos quieran disputar que el liberalismo es solamente lo que algunos dicen que es el liberalismo, hay que plantar cara y decir que el liberalismo es también lo que propuso Heberto y el PMT en su momento. Un liberalismo que se declara, digamos, que se propone encabezar las luchas populares en México por la justicia social. Y eso a veces no lo decimos, yo creo, con la energía que tendríamos que utilizar, y pensamos que los liberales nada más son al estilo Krause o al estilo de lo que propone Letras Libres. Eso no es cierto, me parece, y creo que la historia del PMT lo muestra muy bien.
Finalmente, y para no abusar del tiempo, compañeros, sí me gustaría hacer una breve caracterización del momento en que se forma el Senado y que se forma el PMT mismo en 74, porque, como dijo Javier, son años muy difíciles a nivel internacional y a nivel interno. Por una parte, la aparición de la guerrilla, que el primero y segundo año, sobre todo después de la fundación de la Liga en marzo de 73, entra en un relativo auge, viene acompañado también de una feroz represión. Y justamente en medio de esa represión surge una propuesta constitucionalista, pacífica, organizada y autónoma, que es el PMT. Y esto me parece fundamental. Un segundo punto que tiene que ver con la coyuntura de aparición del PMT es que sí se registra también un renacimiento de las luchas populares, ya no solamente las estudiantiles, que habían caracterizado la última parte de la década de los 60, sino una reactivación espectacular del movimiento campesino. Y hay que recordar que el PMT está muy abocado a la organización de los campesinos, es una de sus tareas prioritarias, que desde 1972 entra en un momento de una ofensiva mayor en México respecto al reparto de tierra y luego la prefiguración de toda esta problemática de los corraleros agrícolas, que también es muy importante. Hay una efervescencia sindical, los últimos coletazos por democratizar a los sindicatos nacionales de industria tiene lugar en la primera mitad de la década de los 70, y es también una de las banderas del PMT, y se sabe leer muy bien el asunto. Yo recuerdo que había grandes discusiones en los comités del partido, al menos en los que yo conocí, de si era mejor democratizar los sindicatos existentes o formar sindicatos independientes. Sea cual sea la decisión que se haya tomado en su momento, esto quiere decir que ese liberalismo de izquierda identificó que la lucha de los trabajadores, de los generadores de riqueza, era una cuestión programática fundamental para ese propio liberalismo. La situación internacional era efectivamente muy difícil, como también apuntó Javier Santiago y Salvador, y me parece que una de las cuestiones más difíciles de ubicar dentro de la trayectoria del PMT es el seguimiento de los bandazos de los propios gobiernos mexicanos, tanto el de Echeverría como el de López Portillo. Yo creo que la tara mayor de Echeverría, amén de que era un matón, sabemos que tuvo una participación directa en el 2 de octubre de 68, es que no hizo la reforma política cuando pudo haberla hecho. Y eso condenó a que se aislara políticamente, como él mismo lo experimentó cuando salió en 76. Abuchados por la izquierda, por la derecha, por el centro y hasta por el PRI, ¿no? Y luego tenemos la reforma política que plantea López Portillo, que viene acompañado de una amnistía, y donde yo creo que nos equivocamos. Yo creo que haber esperado tanto tiempo a participar en el proceso electoral fue un error. Yo creo que en 79 debimos aceptar el registro condicionado. Yo creo que debimos de haber participado para obtener el registro que yo creo que se pudo haber obtenido en 79, porque estábamos en medio del boom petrolero y de la militancia de Berto en favor de la defensa de los recursos energéticos. Y ya cuando decidimos participar electoralmente, me parece que era tarde y nos pusimos un poco a la saga de la experiencia de los comunistas y todo, con los cuales finalmente nos funcionamos en el PMS y luego fuimos a dar algunos fuimos a dar al PRD. Entonces yo creo que se cometieron errores, y el error que yo encuentro más importante es no haber tomado el primer camión de la reforma política que nos pudo haber llevado a las boletas en 79. Tenía sus costos, sí, tenía costos muy importantes, pero también tenía ventajas. La votación más importante de los comunistas antes de convertirse en el PMS fue en 79, con el 5% de la votación. Yo creo que si nosotros participamos, me atrevo a especular, y Javier lo podrá calcular mejor, no habríamos andado lejos del 2%, 2,5%. En cambio, en 85 pasamos de panzazo con el 1.5 no sé qué, ¿no? Nos tardamos en reconocer las bondades
no las bondades, pero digamos ciertas ventajas tácticas que representaba la primera reforma política, la de López Portillo, ¿no? Entonces, para resumir, me parece que la aportación más importante de lo que yo al menos me sentiría muy orgulloso y me siento muy orgulloso es que estableció que dentro de las familias de la izquierda mexicana existe una cosa que se llama liberalismo de izquierda, que tiene una profunda vocación popular, que vive y que está interesada en los mundos del trabajo, algo que tanto el PRD como Morena han olvidado de manera muy clara, y que esa tradición del liberalismo de izquierda nos da muchísimas armas, o le da muchísimas armas a la izquierda, muchísimas armas ideológicas, conceptuales, para discutir muchas cosas de la cual se apodera la derecha luego, y nosotros decimos, ay, es que como nosotros somos de izquierda no le entramos a eso. La democratización de los sistemas políticos, sea el mexicano o sea el cubano, es una cuestión fundamental. El derecho de las minorías es una cuestión fundamental. La igualación de derechos con las mujeres es una cuestión fundamental. Y eso claramente estaba en el imaginario, en el universo de las ideas del propio PMT. Entonces yo le dejaría hasta aquí. Estoy muy agradecido por la oportunidad de participar y estoy atento a sus preguntas y críticas y mentadas y todo eso. Mentadas de madre. Un aplauso para el compañero joven militante del PMT. No, pues no, joven, no, me ingresé en 77. Pues en tu sí, época era joven, ¿no? Entonces, Porque el nosotros ya estábamos el más. chamaquito de esta generación. Sí, así es. No, Miren, el compañero Ariel Santiago. ha dejado en la mesa 3 cosas que vale la pena anotar, tomar en cuenta para futuras reflexiones. La primera cosa es el partido de masas. Esto lo señala el compañero Ariel, pero fundamentalmente recordemos el discurso de Demetrio Vallejo, el que tenía más clara la idea de un partido de masas, ¿eh? Era el compañero Vallejo, el secretario de organización, que entendía lo que era la lucha obrera, la lucha popular, y el compañero Ariel lo señala en subrayar la diferencia del PMT con otros partidos. El segundo punto que también vale la pena anotar para futuras reflexiones, porque esto no se acaba aquí, espero que no, porque hay mucho que decir todavía, es no hacer evidente el carácter marxista ni tomar el camino leninista, ¿sí? A nosotros nos decían, afílialo y adentro aprende, ¿sí? No le metas el rollo, tú afilia a los compañeros y en el camino de la lucha, y en esto, ahí está, la formación de izquierda que se necesita para este país. Y lo que todos sabemos, porque todos lo hicimos, ¿sí? A diferencia de otros partidos, es nuestra presencia en la plaza pública, nuestra presencia en las paredes, nuestra presencia en los camiones. Eso nos hizo diferentes. Yo creo que si nosotros empezamos a tejer con más, o bordar con más cuidado estas 3 aportaciones que nos da el compañero Ariel junto con el compañero Salvador Ruiz Villegas y Javier Santiago, podemos avanzar en un análisis serio, crítico, sereno de las verdaderas aportaciones de nuestro partido. Hay preguntas. La compañera Jacinta dice, anótame para preguntas, con todo gusto, está anotada. Yo ya levanté mi mano, también, y también Margarita, también vamos a abrir. Muy poquito tiempo nos queda, no queremos quitarle tiempo a la otra mesa. Entonces también hay otra pregunta del compañero Gustavo para el compañero Salvador Ruiz Villegas sobre la reforma, los puntos específicos que llevaba el PMT a lo que era la reforma política que estaba implementando Echeverría. ¿Qué nos distinguía
de la reforma o de lo que se estaba discutiendo y que nos hacía una identidad como PMT al ir a esa reforma política, ¿sí? Esa es una pregunta del compañero Gustavo, que creo que es muy importante. Yo formulo Tenemos, la mía, Chelo, muy bien, Margarita. bueno, Pequeño en agregado. el documento que firmamos, ciento y tantos, viene como un antecedente del de la formación del PMT, la lucha de las mujeres por el voto. Ay, Si nos vamos hasta la Revolución Mexicana, yo quiero poner el ejemplo de los Carrillo Puerto. Felipe inmediatamente tuvo voto y Elvia no. A pesar de eso, fue la primera diputada electa por hombres, con tal de que no tuviera voto. Y yo lo quiero destacar porque yo pienso que esta lucha siempre se ha invisibilizado. O sea, siempre se ha puesto de lado. No, lo importante es la izquierda contra la derecha, lo liberal contra lo conservador, etcétera, y se deja de lado las luchas feministas. Eso sería lo que quería, pues un poco cuestionarle a Javier. Como que estamos en la sintonía, Yo quería agregar a la propuesta, los puntos de Ariel, la participación política de la mujer dentro del PMT. Es increíble, el Comité Nacional estaba lleno de compañeras, ¿sí? Cada comité estatal estaba participando compañeras con un compromiso impresionante. Sacábamos el trabajo adelante, ¿sí? Yo creo que no éramos las compañeras, porque yo estuve militando una época en el PC que les hacíamos café a los compañeros de nuestra célula, no. Nosotros éramos compañeras militantes, con no voz, es el tema. mucho respeto. Entonces yo creo que hay que agregar, Ariel, esta participación femenil que creo que marcó también históricamente la diferencia con respecto a otros partidos de izquierda. Bueno, entonces vamos a pasar, yo creo que Margarita, si me ayudas, porque yo soy también... Que respondan la pregunta, que hizo Margarita. Muy bien, Gustavo. Ponentes, por favor. Sí, muy bien, Gustavo. La de Gustavo, ¿no? También. Primero la de Margarita sobre las mujeres y luego la que yo hago sobre la reforma política del 79. Por favor, primero la de Margarita, la respuesta por parte de Javier, de Ariel o de Salvador. O de los tres. Bueno, a ver, levantando el guante rápidamente, una omisión no significa desacuerdo. Digo, los antecedentes de la participación de las mujeres es relevante. Yo imparto un curso de pensamiento político mexicano, incluí a Leona Vicario, que hay quienes la consideran la primera periodista en México. Lo que no pude conseguir, y aquí Ariel a lo mejor me puede ayudar a conseguir escritos de ella, para meter el material. Lo que metí fueron artículos. Se me va el nombre de esta otra mujer que también la metí en el curso, porque pues ya la memoria luego falla, pero ahorita nos acordamos, porque Hermila Galindo es ideóloga de la doctrina Carranza, que pues, es un sustento de la política internacional en México en el siglo XX. O sea, hay antecedentes de participación de las mujeres, es importante, sí, pero también debemos de tener, bueno, Elia Carrillo Puerto, pero además en esta tarea me encontré un libro raro de las magonistas. O sea, las mujeres militantes con el magonismo, que son un rostro olvidado. Creo que aquí pues hay todo un trabajo que hacer para recuperación de esta
militancia política. Lo que hay que decir con toda claridad también es que no son muchas las mujeres, dadas su situación de marginación, que sean relevantes desde el punto de vista ideológico. Hay muchas mujeres militantes, desde la guerra de independencia, ¿no? Definitivamente, militantes que participan en la lucha, arriesgan la vida, pero que jugaran un papel ideológico relevante, no, pero creo que esto se debe a la marginación de la cual han sido objeto a lo largo del tiempo. Pero aún el día de hoy, mujeres políticamente e ideológicamente que sean figuras nacionales, solo hay algunas intelectuales, pero son poco conocidas, no son masivamente conocidas, pero también estamos viviendo una etapa en que al menos las mujeres están participando de manera igualitaria con los varones en la actividad política, y esperemos que esto dé frutos de aportaciones ideológicas relevantes. Es una realidad, o sea, no implica no estar de acuerdo, sino esa es la realidad que vivimos, pero creo que ya en la Constitución, creo que es uno de los avances que se ha logrado, la paridad, no solo en las candidaturas para los puestos de elección popular, sino la paridad también para la participación en los ámbitos de la administración pública federal y local. Entonces, creo que estamos al inicio de una nueva etapa de la participación de las mujeres en política y obviamente sin ninguna intención de minimizar su participación como militantes. Digo, nosotros lo vivimos. Y es cierto, en el Comité Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores, al inicio solo estaba la secretaria de Relaciones Femeniles y era la única mujer. Después hubo dos, hasta donde mi memoria alcanza, pero tampoco en la dirección hubo una presencia, digamos, éramos 9, que fueran al menos 3 o 4, ¿no? Que se tendiera más a la equidad. Pero en la militancia cotidiana del partido, pues yo creo que pues ahí nos íbamos, ¿no? Ahí nos íbamos en proporción. Sí éramos mayoritarios los varones, pero también había una participación importante de mujeres. No estoy en condiciones, para no decir una mentira, para tener una proporción, ¿no? que fuera objetiva, pero en todos los comités había mujeres. En todos los comités había mujeres, había presencia de mujeres. No había comités exclusivamente de varones. ¿Puedo hacer mi pregunta? Adelante, adelante, Gustavo. Se supone que tenemos como hasta 4 minutos. Yo voy a entrar 2 minutos para mi pregunta, pero quiero darle una explicación. Va la pregunta. Sobre la reforma política de 1979, ¿cuáles fueron los puntos esenciales de la propuesta del PMT? Algunos militantes del PMT sí creímos aquello de que el que paga manda y que el PMT no era un partido electorero. El PMT sí aspiraba, es una pregunta, el PMT sí aspiraba al financiamiento gubernamental como ocurre actualmente, es un gran derroche el que hay. Es decir, si el PMT existiera actualmente de acuerdo con el actual, estaría de acuerdo con el actual financiamiento que reciben todos los partidos. Por otro lado, siempre se afirmó desde el PMT que no éramos un partido electorero, que la reforma electoral de 1979 era una trampa. Y quiero enfatizar eso, era una trampa para la movilización popular y el cambio revolucionario. La pregunta es, ¿el PMT cayó en esas trampas electorales de 1970, de la reforma del 79? ¿El PMS también cayó? Y Morena también cae en esas trampas de tal manera que como aspiraba Reyes Heroles, se puede cambiar de forma, pero no de fondo. Se mantienen las cosas en esencia como están.
Esa es la pregunta. ¿Tiene algo de contenido actual? Y sí, es posible que valga la pena reflexionar en un futuro más sobre este tema. Algunos pensamos que la reforma electoral, que las participaciones actuales de los partidos están hechas para no cambiar de fondo. ¿Para quién es la pregunta? Al principio dije, para Salvador y para Javier. Le cedo la palabra a Salvador, yo ya intervine y luego puedo hacer un breve comentario. Pero que Salvador, si está conectado, ¿no? Yo seré breve. Va, Ah, Gustavo. Mira, resulta que en 1976 empiezan en gobernación las pláticas porque cumplir con los requisitos para registrar un partido nuevo con la ley anterior era imposible. Imposible, no se podía. Bueno, el gobierno en 1976-77 nos convoca para tener unas pláticas y abrir las posibilidades a la participación electoral. Subrayo, todos acudieron, menos nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque Vallejo y Eberto decían, no, tenemos que sacarle más concesiones al gobierno. O sea, tenemos la fuerza suficiente para sacarles más concesiones al gobierno. Pero se puso de barata gobernación, bueno, el Estado mexicano, declaración de principios, estatutos y programa, y te daban el llamado registro condicionado, que tenías que revalidar en la elección siguiente, que fue la de 79. La reforma no se hizo en 79, se hizo en 77. La participación ya se hizo en 79. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que todos se fueron con el Carlito, ya tenemos registros, tenemos prerrogativas y órale. Y pensaron que ese era el camino. Recuerdo que Berto y Vallejo dijeron, no, tenemos que sacar más concesiones. Por eso nos fuimos hasta 1985, ¿verdad? Sí, participamos en 85. Hasta 85. O sea, porque nos quedamos aislados. Ya todos se atropellaron para el registro condicionado y después el registro definitivo, y eso dio al traste a todo el movimiento de la insurgencia popular de los años 70. ¿Por qué? Porque no había posibilidades de unificar a tantos criterios como para poder. Hay registro de pláticas en el que el PC dijo, no, ya les surgía tener el registro. Habían sido muy golpeados las gente del PC y ya les surgía el registro para dejar la clandestinidad. Bueno, pues esas cuestiones internas que se dieron, pues no se conocen, o sea, es muy difícil. Y la otra cuestión que yo sí quiero subrayar, quiero ponerla, o sea, ya en 1985, el registro lo conseguimos con 1.86, si mal no recuerdo, de panzazo logramos el registro. Y en esas condiciones ya nos fuimos, fue un duchazo de agua fría. En esas condiciones nos vamos a lograr primero la fusión con el PMS en condiciones muy desfavorables. No fuimos en unidad, o sea, fuimos en una división previa en la asamblea que se discute para disolver el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y llegamos muy debilitados a esa fusión. Y mucho más debilitados, es más, nulificados en lo que fue posteriormente el PRD. A Eberto Castillo lo aislaron, a los PNJistas los aislaron. O sea, ya no se tuvo ninguna relevancia. Algunos compañeros, recuerdo, sí, pero la mayor parte, toda la ideología, los principios, la manera de hacer política del PMT fue borrada totalmente por la cultura priista de la corriente que se suma a la campaña de Cuauhtémoc. Entonces, es muy complicado y es muy difícil hacerlo así tan rápido, pero en resumen sería eso. Y lo que tú dices, el gato pardo, o sea, nada ha cambiado para que siga igual.
yo respondo rápidamente con una anécdota porque estuve en esa reunión. Se llevó a cabo una reunión en las oficinas del PAN que estaba en el Serapio Rendón. Por el PAN recuerdo a don Luis H. Álvarez, estaba, creo que Diego Fernández de Ceballos, alguien más de los comunistas estaba Arnoldo Martínez Verdugo, Rincón Gallardo, del PMT estaba Eberto Vallejo, no recuerdo si había alguien más del PMT, y yo, que estaba ahí. Y lo que dice Salvador es clarísimo. O sea, el planteamiento de Berto a los otros partidos, al Partido Comunista y al PAN, eran, vamos a pedirles más, ¿no? O sea, ya que el gobierno está dispuesto a ceder, vamos a demandar más aspectos. Lo que el gobierno se dio fue el registro condicionado, prerrogativas en dinero no existían, sino nos daban volantes y carteles, eso es lo que había, el radio, la televisión, no había más, ¿no? Limitado, que además había censura, una fuerte censura para los programas, no se podía criticar al presidente, no se podía criticar al ejército, no se podía criticar a la iglesia, o sea, entonces, sí se planteó en esa reunión, pero el Partido Comunista y el PAN no aceptaron. Entonces, el PMT se radicalizó y yo recuerdo un artículo de Francisco Paoli que publicaba en Insurgencia Popular que decía reforma electoral fascista, ¿no? O sea, nos radicalizamos y no aceptamos solicitar el registro en esa ocasión, pero hay que recordar también que en 1982 nos lo negaron. Quisimos participar en la elección de 1982, el trámite se hizo en 81 y no lo negaron, con un argumento banal, ¿no? Entonces, el problema fundamental que el PMT planteaba desde la perspectiva democrática electoral era quién organiza las elecciones. O sea, las organizaba el gobierno, las organizaba Gobernación, y entonces estábamos pues, sujetos a fraudes institucionales. Y luego también la postura de la Dirección Nacional del PMT era pues la democracia sindical, ¿no? La democracia, la libertad sindical, la democracia, el movimiento con las organizaciones campesinas. La postura sí era más radical que la del Partido Comunista y la del PAN, que se quedaron estrictamente en el tema electoral. Muchas gracias. Adelante, Margarita. No, pues yo creo que si Chelo ya lo acepta, pues ya damos por terminada esta mesa. Yo nada más, Margarita, quisiera Sí, comentar algo en específico. Yo creo que una de las cosas importantes que se hizo desde el Partido Mexicano de los Trabajadores con relación a las mujeres fue la conformación de la Asociación Nacional de Mujeres, y que eso sí lo tenemos que reivindicar, porque justamente a partir de ese trabajo es que se organizaba a las mujeres en las colonias populares para las demandas específicas con relación a lo que tendrían que tener en cada una de sus zonas donde habitaban, y que eso está dentro de lo que es la Declaración de Principios y el Programa de Acción de los Estatutos, que era avanzado. Sobre todo se planteaba la derogación del delito de aborto como una de las cuestiones básicas a través de las cuales también se hicieron diferentes eventos dentro de la vida del PMT, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que era muy fuerte, obviamente, la personalidad de Eberto Castillo y de Demetrio Vallejo, y que obviamente también estaba conformado el comité por puros hombres, que pues ahí no había mucha participación de las mujeres, pero creo que sí fue importante lo de la formación de la Asociación Nacional, pero que en este sentido, pues sí estamos en una cultura patriarcal y ha sido muy difícil durante todos estos años abrir los cauces de participación de las mujeres para que pueda ser paritario, pero que sí tiene su semilla sembrada desde ahí. Y con relación a lo que decía
Javier Santiago de Leona Vicario. Yo nada más quisiera mencionar que desde la Fundación Eberto Castillo Martínez se hizo un trabajo para hacer una obra de teatro, justamente es una obra de teatro en específico sobre Leona Vicario, donde viene un escrito de Leona a través de una investigación que se hizo con el Tequio de San Miguel, con el que se ha venido trabajando durante largo tiempo, y que está una carta dirigida a Lucas Alamán, que tenemos investigaciones al respecto y que pues sí es importante poderlas compartir y reivindicar el papel de Leona Vicario, porque efectivamente está considerada como la primera periodista en este país, y además que tuvo una participación muy importante en la lucha de la independencia de México y que no ha sido reconocida como tal, ¿no? Era de las que aportaba recursos económicos, justamente hablando de los recursos económicos que formaban parte dentro de esta misma cultura del Partido Mexicano de los Trabajadores, de que la lucha del pueblo la sostiene el pueblo, y que también en este sentido, pues desde lo que hacía el ingeniero Alberto Castillo, una de las cosas importantes era aportar los recursos que ganaba, que muchas personas a veces no lo creen, pero que los recursos económicos que él aportaba eran recursos importantes a partir de sus aportaciones en la ciencia y la tecnología, ¿no? Eso se quería señalar, y que en el artículo 29 de la Declaración de Principios se habla de justamente la reivindicación del artículo 39 de la Constitución Política Mexicana y de la capacidad para la transformación de la sociedad, donde sí se especifica que los instrumentos de producción tienen que ser propiedad social y no de unos cuantos. En general no eran solamente los estratégicos, que como lo está planteando Javier Santiago, quizá en el discurso sí se manejaba de esa manera, pero una de las cosas importantes es que sin ser socialista o en definición, lo que planteaba Eberto Castillo y Demetrio Vallejo es que sí éramos socialistas, pero no teníamos que decir que éramos socialistas para convencer a la gente de participar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Margarita, ¿puedo hacer una última pregunta? Soy Elvia Aguilar. Sí, Elvia, por favor. Sí, con base en lo que decía el compañero Salvador, de que el partido, el PMT, aspiraba al financiamiento gubernamental, y lo que le decía la compañera Laura de pues, los aportes tan importantes que hacía el compañero Castillo para sostener al partido, yo quiero hacer una pregunta provocadora para nuestro conversatorio del día martes a las 10 de la mañana. ¿Realmente la lucha del pueblo la sostiene el pueblo? Y se los dejo de tarea. Gracias. Muchas gracias, Elvia. Yo creo que sí de la sostiene el pueblo, pero esperaremos al conversatorio.